Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Laboratorio de Catequesis y Pedagogía, un espacio para pensar, repensar y renovar nuestra manera de enseñar. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que muchos nos hacemos y es cómo hacer que nuestra catequesis sea creativa, pero sobre todo que sea significativa, que deje una huella en el corazón. Tal vez te ha pasado que en una clase o en un grupo te encontrás con miradas perdidas, distracciones constantes, la sensación de que por ahí hablas un montón pero que te escuchan muy poco. Pero atención, los chicos no se aburren de Dios, se aburren de una catequesis que no logra conectar con su vida. Por eso hoy vamos a hablar de catequesis creativa y significativa y de cómo podemos pasar de dar contenidos a proponer encuentros y de ser catequistas que acompañan proceso y con muchísima sencillez ayudan a que el encuentro con Dios sea más profundo. Para comenzar, vamos a aclarar un punto que es muy importante, que es que cuando nos referimos a creatividad, no solamente referirnos a juegos, a manualidades o videos. La creatividad en catequesis significa encontrar formas nuevas y profundas para que la palabra de Dios llegue al corazón. Y cuando hablamos de que sea significativa, hablamos de que los chicos puedan decir, aunque no lo expresen posiblemente con palabras, tal vez sea algo más introspectivo, puedan decir, esto tiene que ver conmigo, con mi vida, con lo que siento, con lo que pienso, porque como decimos siempre, no buscamos que memoricen todo lo que decimos, buscamos algo mucho más profundo, es que vivan la fe, que la experimenten, que se animen a preguntar, a sentir y a descubrir que Dios está presente en su historia. Para hablar un poco más en profundidad sobre esta catequesis creativa y significativa, vamos a hablar de 4 principios, ¿sí? Que son fundamentales. El primero es centrarnos en la persona. Antes de hablar, siempre tenemos que escuchar. Escuchar emociones, escuchar experiencias, dudas. Por ejemplo, si nos toca hablar de Jesús el buen pastor, podemos preguntar, ¿quién te cuida cuando tenés miedo? Cuando te sentís asustado. Un segundo principio es partir de la vida concreta. Todo lo que enseñamos tiene que conectar con su mundo real. La fe no se vive en el aire, se vive en la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos usar una mochila, cualquier mochila que tengamos en casa, para hablar de lo que cargamos en el corazón y de cómo Dios camina con nosotros. Un tercer principio es usar símbolos y gestos. Pueden ser velas, agua, dibujos, rosarios, porque los símbolos ayudan a que los chicos sientan la fe y no solamente que la escuchen verbalmente, ¿no? Que sea un poco más tangible. Por ejemplo, podemos encender una vela y decir, así como esta luz rompe con la oscuridad, Jesús nos da la esperanza. Y un cuarto principio es provocar preguntas y no imponer respuestas. Con esto me refiero, mis colegas, a que Jesús preguntaba mucho más de lo que explicaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir, si Dios es nuestro amigo, ¿cómo actuamos cuando nuestros amigos necesitan ayuda? Así que ahora vamos a repasar estos principios, ¿sí? Que son fundamentales y muy importantes. El primero es centrarse en la persona. El segundo es partir de la vida concreta. El tercero es usar símbolos y gestos. Y el cuarto es provocar preguntas y no imponer respuestas. Ahora vamos a desarrollar un poco de algunas estrategias prácticas para aplicar en esta catequesis, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de historias vivas, podemos dramatizar parábolas o testimonios para que los chicos entren en la historia. Podemos usar objetos simbólicos, usar cosas del día a día para hablar de Dios. Podemos usar el arte y la expresión. Esto pueden ser dibujos, pueden ser canciones o algún icono que tengan, ¿sí? En sus casas y lo puedan llevar a clase. Y algo que es muy importante y que muchas veces lo dejamos de lado es el silencio y la contemplación. Encontrar un espacio donde los chicos puedan tener momentos para escuchar a Dios, agradecer y reflexionar individualmente, ¿sí? También algo que funciona muy, muy, muy bien es hacer dinámicas de preguntas. Y esto es en el grupo o en la clase, crear grupos chicos donde puedan compartir alguna emoción, algo que los haya interpelado y que nosotros como catequistas solo operemos como espectadores, ¿sí? Que podamos ver cómo el grupo va trazando todas esas emocionalidades a través de la fe. Y algo que les quiero decir es que, obviamente, vamos a hablar de estrategias y de principios, pero
Algo importante es que no tengan miedo si algo no sale perfecto. La catequesis es un proceso y muchas veces de esos errores que cometemos se pueden transformar en grandes aprendizajes. Y ahora también quiero meterme un poco más sobre el rol de este catequista creativo, ¿sí? Como catequistas, nuestro rol no es ser protagonistas, sino acompañantes. Acompañamos los procesos, guiamos, proponemos, escuchamos, aprendemos de los chicos y nos animamos a probar cosas nuevas. Y acá una pregunta clave para revisar nuestro corazón catequista. ¿Preparamos la catequesis solo para cumplir con el programa o para que los chicos se encuentren con Cristo? Porque muchas veces lo que hacemos es como estar tensionados y dispuestos todo el tiempo a cumplir con los tiempos, con los cronogramas, y quizás descentralizamos a Cristo, ¿no? Cuando nuestra catequesis es súper cristocéntrica. No nos olvidemos nunca de tener en cuenta eso, que lo que más importante y más pesa para las personas a las cuales estamos enseñando es ayudarlos a conectar con el Señor, ¿sí? Más allá de, obviamente, de respetar estos tiempos y cronogramas, que si trabajamos en un colegio o en una parroquia, no es que podemos surfearnos, ¿no? Esa parte. Pero, por favor, no nos olvidemos nunca de que Cristo siempre va a ser el centro de nuestra enseñanza. Y ahora, para ir cerrando sobre este tema, quiero que recordemos esto, que hablábamos un poco al principio, que la creatividad no es un entretenimiento sin sentido, va a ser un puente, una conexión entre Dios y el corazón de las personas a las cuales estamos enseñando. Cuando un chico, un adulto, se lleva un gesto, una palabra, un símbolo que lo hace sentirse amado por Dios, ahí, ahí la catequesis fue verdaderamente significativa. Y para dejarles una tarea esta semana, ¿sí? Para poder aplicar un poco estos principios que estuvimos charlando, elegí una dinámica, ¿sí? Para que la puedan aplicar. Y es que elijan algo nuevo, ¿sí? Un símbolo nuevo, una tarea nueva, algo que nunca hayan aplicado, ¿sí? Para tu próximo encuentro. Observa cómo reaccionan los chicos, ¿sí? Chicos o adultos. Y luego pregúntate, ¿se sintieron acompañados por Dios? ¿Se conectaron con la palabra de manera real? Mis amigos, si este podcast les ha gustado, si les ha servido, por favor les pido que lo recomienden, que nos sigan, sí, que nos comenten, hagan muchos comentarios porque de esa forma nos vamos retribuyendo, ¿no? Y hacemos crecer esta comunidad. Espero que nos podamos volver a ver pronto y bueno, los espero en la próxima.